Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca otra sección de estudio que es Apocalipsis, y esta es la gran ramera, ¿no? La lamentación sobre Babilonia y la gran ramera. El capítulo 17 nos habla justamente de esta sección, de esta parte histórica en la que nos encontramos en la revelación y en la profecía. Y como cada estudio, vamos a hacer una pequeña oración para bendecirnos, bendecir el estudio y poder ponernos en tema. Bendito seas tú, Padre Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos, nos encomiendas el estudio de tu divina Torá a través del camino de salvación que es Yeshua HaMashiach. Bendícenos, Padre, guárdanos, Padre, en tu palabra es verdad, guíanos a través de la Escritura para que sea revelación, para que sea tu palabra y no de esta servidura. Amén. Hoy empezamos el capítulo 17 ya. Sí, quería empezar leyendo un poco en el griego original, pero también guiándome por los apuntes que yo tengo aquí. La condenación de la gran ramera, el capítulo 17. Sabemos que esta gran ramera, ya hemos estudiado bastante sobre la gran ramera en otros capítulos, pero sabemos que esta es una iglesia apóstata, o sea, es la iglesia romana, la iglesia de Constantino, esta iglesia que surge en el concilio de Nicea, ¿sí? La palabra ramera es del Strong en griego 4204, la palabra porné, que significa idolatría, o figuradamente, mejor dicho, idolatría, y habla justamente de una prostituta, de una ramera, pero también la palabra porné nos refiere a lo que es la pornografía, de ahí deriva la palabra pornografía, de la palabra porné, ¿sí? Entonces, esta ramera es lo opuesto a la iglesia virgen, a la Virgen de Cristo, ¿no? Sabemos que la iglesia, la esposa de Cristo, es la Virgen. Entonces la esposa del Satán, la esposa del adversario, es esta ramera, es esta idólatra. Y todas sus hijas, ¿no? Todas las religiones, todas las instituciones, con doctrina y con dogmas de hombres, ¿no? Entonces estamos bien ubicados, bien cimentados en quién es esta gran ramera. A partir de esta iglesia surge, pensemos, la orden jesuita. Esta orden jesuita, que surge a través de Ignacio de Loyola, sí, surge en el 1534, también es llamada la orden La Compañía de Jesús, o Societas Jesu, la SI o la SJ, son las iniciales, ¿no? Esta orden jesuita tiene ese símbolo que sabemos que es una I, una H y una S. Hola Antonia, cariño, bienvenida, cariño. Entonces, ¿qué nos dice este capítulo 17 de Apocalipsis? Dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera. La condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, ¿sí? Entonces, esta está sentada sobre muchas aguas, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es la condenación de la gran ramera. Entendemos que el capítulo 17 nos habla de la condenación de la gran ramera, el 18 nos habla justamente de esa lamentación, de esa caída de Babilonia, de esa gran ramera, y finalmente el 19 nos habla de cómo ha sido juzgada, de cómo ha sido su juicio, de cómo será su juicio, ¿no? Entonces, es el 17, el 18 y el 19 están íntimamente correlacionados estos 3 capítulos, ¿sí? Esto es algo que tenemos que entender, que es un tema
bastante unificado, bastante hilado un capítulo con el otro. Entonces, que esté sentada sobre muchas aguas las aguas significan naciones y gentes, ¿verdad? Que ya lo habíamos estudiado, que las muchas aguas representan esos pueblos abundantes. Vamos a mirar Jeremías 51:13. No, el 12 leo primero antes. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia, dice Isaías 51:12. Reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Yahweh y aún pondrá en efecto lo que ha dicho sobre los moradores de Babilonia. La que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, venido a tu fin, dice, la medida de tu codicia. ¿Sí? Yahweh de los ejércitos juró por su vida diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería. Entonces, aquí entendemos que la ubicación es también geográfica, ¿no? Habla de la que mora sobre muchas aguas, pero también habla justamente de hombres como langostas, o sea que sobre muchas naciones, pueblos y lenguas. Eso significa las muchas aguas también. En Apocalipsis 16:19 también nos lo aclara y dice: y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. ¿Ves? Aquí habla de las naciones. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Elohim para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Entonces, en este momento, Babilonia es acercada hasta el Padre Eterno y Él le da de ese cáliz del vino del furor de su ira, que son sus juicios, ¿verdad? En Apocalipsis 19:2 también lo leemos: porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entendamos la palabra fornicación no solamente como una cuestión del adulterio, ¿no? La fornicación está directamente relacionada con el adulterio, sino que también la palabra fornicación nos habla de idolatría, de promiscuidad, de perversión sexual. Todas esas depravaciones, todas esas abominaciones que abomina el Padre también representan la fornicación. Está directamente relacionada no solamente con el adulterio, sino también con todas esas costumbres sexuales inadecuadas. Vamos a leer la definición para fornicación. Cualquier conducta sexual inadecuada o actividad sexual impura que ocurre fuera de los límites de un pacto matrimonial. La fornicación también se aplica simbólicamente en la Escritura a los pecados de idolatría y apostasía o el abandono de Elohim. Entonces, lo peor, el adulterio más grande, incluso uno de justamente de los mandamientos, es no adulterarás, no fornicarás. La palabra fornicación viene del término griego, como les decía, porneia. Esta palabra también se obtiene del español pornografía y a menudo está vinculada con adulterio, ¿sí? Los términos son de inmoralidad sexual. Esta fornicación incluye el adulterio, que es el acto de una persona casada que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Recordemos que nosotros, a través de Éxodo 20, a través del pacto que hacemos en el monte Sinai con el Padre Eterno, hacemos un pacto matrimonial con el Padre Eterno. Los 10 mandamientos son una ketubá, son una escritura que se hace cuando uno tiene una relación matrimonial.
Ese pacto es renovado después en el Mesías, por eso el Mesías es llamado a sí mismo como el esposo de Israel, ¿sí? Y él viene a buscar a esa esposa virgen, ¿verdad? Que lo hemos estudiado también. Entonces, por eso la palabra y el adulterio para el Padre es, en muchos sentidos, el ir detrás de dioses ajenos. Y no solamente, que también lo es, el tema de tener depravación sexual. La fornicación se utiliza 2 veces para describir un pecado sexual que está siendo tolerado por la iglesia. Un hombre estaba durmiendo con la esposa de su padre. Esto está en 1 Corintios 5:1, ¿sí? que Saulo los recrimina por ese acto de fornicación. Otros pecados, como lo describe Romanos 1:29, que dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y esto se refiere a todos esos tipos de inmoralidad sexual. Hay una lista de pecados que corrompen el corazón, el interior del corazón de una persona. Y esto lo dice Mateo 15:19, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. También en Marcos 7:21 Yeshua lo nombra esto. El pecado de fornicación viola el 7º mandamiento que está en Éxodo 20:14, como les decía, y tiene como objetivo proteger la integridad de la familia y la integridad de la unión matrimonial. O sea, la base, el núcleo, el centro de toda la enseñanza del Padre Eterno comienza por la unión de un hombre y una mujer. En Génesis lo vemos con Adán y Eva, en el momento de estar en unión sexual, en unión los dos como una pareja, como una sola carne, pues en ese momento comienza el matrimonio. No hace falta la legalidad civil para poder ser un matrimonio. Un matrimonio es ante el Padre Eterno. Ante el Padre Eterno ya eran un matrimonio, no había jueces en la época de Adán, ni mucho menos. Entonces, el Padre diseña el sexo para el matrimonio, y el matrimonio para ser una institución santa, preciada y honrada, ¿sí? La Biblia insta a los maridos y a las esposas a reservarse exclusivamente el uno para el otro o enfrentar el juicio de Elohim. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros juzgará Elohim, dice Hebreos 13:4. Entonces, ¿cuál es la condena a esta inmoralidad sexual? Es una condena muy común en las Escrituras, ¿sí? Dice: quienes persistan en la fornicación no heredarán el reino de los cielos, dice 1 Corintios 6:9. Entonces, debemos abstenernos de fornicar. Esto es una de las 4 condiciones de la Asamblea de Jerusalén que exigía a los gentiles. Dice: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, dice Hechos 15:29, ¿sí? Entonces, la Biblia instruye a los creyentes a huir de todo tipo de pecado sexual, incluyendo el de la fornicación. Fornicación, toda inmundicia, avaricia, en nombre que ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos, a los kadosh, a los apartados. Esto está en Efesios 5:3. También podemos leer cómo nos refiere a la fornicación en 1 Corintios 7:2 y 1 Tesalonicenses 4:3. Según Pablo, en 1 Corintios 6:18, el pecado sexual es único en el sentido que es un pecado contra el propio cuerpo, porque piensa que nosotros somos templo de Elohim. Entonces, cuando pecamos en ese aspecto, pecamos contra el propio templo del Padre, que es nuestro cuerpo. Esto está vinculado a que somos miembros del cuerpo del Mesías también, ¿no? Esto está en 1 Corintios 6, del 12 al 17.
Una unión sexual inmoral viola la unión mística de una sola carne del creyente con el Mesías. Esto está en el versículo 15 de 1 Corintios 6. No tenemos el derecho de usar nuestros cuerpos como deseemos porque pertenecemos al Adón, pertenecemos a Yeshua. La fornicación va contra de nuestra nueva naturaleza e identidad como miembros del cuerpo del Mesías. ¿Sí? Entonces hay un acto muy terrible para la fornicación. En el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las Escrituras utilizan la fornicación también en un sentido figurado para describir la corrupción del pueblo de Elohim con el pecado de la idolatría y la infidelidad. Israel y la Iglesia son representados como la esposa del Adón o la esposa de Cristo. Esto es lo que les estaba explicando. Dice, cuando el pueblo de Elohim participa en idolatría e infidelidad, él llama a este pecado fornicación. Esto está en Jeremías 2, del 20 al 36, y dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré con todo esto sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera, y te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. Pues, ¿cómo te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Yahweh el Adón. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dice Jeremías 2, del 20 al 36. Dice, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscasen no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Entonces esta mujer que fornica con otras naciones, con otros dioses, es también una ramera, ¿sí? Ezequiel 16, del 15 al 43. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Todo esto refiere a la fornicación de ir tras otros dioses, ¿sí? Porque nuestro Padre es un Dios celoso. Él no quiere que pongamos a nada ni a nadie antes que a Él, ¿sí? Esto también nos refiere a Apocalipsis 2:14, Apocalipsis 20:22, Apocalipsis 17 del 1 al 18 y Apocalipsis 18 del 2 al 9. Vamos a leer el 18 del 2 al 9 porque aquí nos habla justamente de esta Babilonia, de esta gran ramera. Dice, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia, es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas las aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. ¿Sí? Entonces entendemos que esta Babilonia, esta gran Babilonia, es un sistema religioso que se ocupa como una mujer, vestida como una mujer con faldas, y que se ocupa justamente de prostituir al pueblo de Yeshua, al pueblo de Cristo, tras dioses ajenos,
O sea, lo saca de la palabra, lo saca del calendario bíblico, lo saca de las fiestas, lo saca del Shabbat, lo saca del cumplimiento del mandamiento y los hace ir tras esos dioses del mundo, tras esos dioses ajenos, sumerios, babilónicos. Si vemos, por ejemplo, la mitra del Papa, vemos que es la mitra de Dagón, es el mismo dios pez que se colocaban esas mitras los sacerdotes de Dagón en la Sumeria y en la Caldea. Es ese mismo tipo de adoración a esos dioses caldeos de la antigüedad. Terrible, terrible que nos demos cuenta, gracias al Padre que quita los velos de la conciencia, que nos permite ver y nos da colirio para ver y entendimiento para entender, ¿no? Es un milagro haber salido de todo ese engaño, de todo ese adulterio, ¿no? Esa tergiversación, porque piensen que también se trata de un sistema, de un calendario que te saca completamente de cómo el Padre nos enseña a través de la naturaleza, a través de sus ciclos naturales. Él nos dice el principio del año es justamente con el Aviv, con el reverdecer, con abril, marzo-abril, que es cuando comienza a reverdecer la cebada, que es cuando vienen las lluvias tardías. Él nos da las lluvias tardías, las lluvias tempranas. Entonces esas lluvias que vienen después del invierno, que hacen salir y reverdecer todo el campo a través de la primavera, como el Padre con la naturaleza nos enseña, con lo natural, lo espiritual. Bueno, y continuamos. También nos habla capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9. También nos habla de esta gran ramera, dice: y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la esposa, la mujer del Cordero, ¿no? Entonces ahí entendemos que hay un paralelismo, ¿no? Entre esa mujer del Cordero, esa esposa, esa virgen que es pura, y esa gran ramera. Hay una condenación, hay un juicio, ¿no? Que cae sobre todos los habitantes, sobre toda la humanidad, y que justamente hay una parte que es ese remanente del Padre, esa parte que es el cuerpo de Cristo, y esa parte que es la esposa del Mesías, que es de Israel, ¿no? Que surge de Israel. Y a partir de ahí, después, toda la gran compañía que nadie puede contar, ¿no? Y ese paralelismo que hay entre esa virgen pura, que cumple el mandamiento, que entra en obediencia, que se santifica, que lava sus vestiduras, que recibe las vestiduras sin mancha del Mesías y las mantiene sin manchas a través de este mundo, ¿no? Y llega al galardón, llega hasta las coronas, ¿no? Y la diferencia con esa iglesia apóstata, esa iglesia promiscua, esa iglesia prostituida, esa iglesia que ha caído en el adulterio y la fornicación. Qué importante entender esos conceptos de lo que es el adulterio y de lo que es la fornicación, ¿no? que estudiamos recién. Y continúo, dice el versículo 2, dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, esta gran ramera fornica con los reyes de la tierra, y a esos reyes es a los que les ha dado que se embriaguen de ese vino que ella produce. Ese vino, un vino que embriaga, un vino que atonta, que embota los sentidos, que no permite tener la claridad mental, la apertura mental para comprender los tiempos en los que vivimos, que no permite entender la Escritura, que te dice: no, tú no puedes estudiar la Escritura por ti mismo, nosotros podemos, nosotros, porque la Escritura estaba en latín,
hecha para que tú no pudieras entenderla, porque es muy complicada de entender. Tú no puedes, tú por ti mismo no puedes ser capaz de entenderla. Ya la entendemos nosotros, la digerimos, la masticamos y te la vomitamos a ti como mejor nos convenga. Entonces esa doctrina, ese dogma remasticado y transformado de forma que se adapte al mundo, que se adapte a las celebraciones sincréticas, y entendamos lo que es sincretismo. Sincretismo es cuando uno adopta costumbres, dogmas, entendimientos religiosos de otras culturas y las hace propias. Entonces, la Iglesia, el Imperio Romano, desde siempre, cada vez que conquistaba un lugar, un territorio, generaba esos sincretismos a través del mitraísmo, del zoroastrismo. Todos estos los iba adaptando para sus dioses y los ponía como dioses. Y se adaptaba a sus dioses, a los dioses griegos, se asimilaba con los dioses griegos, y de esa forma iba adaptándose. Por eso es una ramera, por eso es romana, porque tiene la misma base romana, pero también la misma base babilónica, porque es el mismo ídolo que fue destruido por Yeshua, pero que mantiene cosas de esas otras bestias que hablábamos en los capítulos anteriores del libro de Revelaciones de Juan. Aquí dice algunos versículos de Apocalipsis para darnos un poquito más de entendimiento. Apocalipsis 14:8, sobre este versículo 2, Apocalipsis 14:8 dice: y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado de beber a todas las naciones. Ven que sobre muchas aguas es esto, son todas las naciones. Ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, esos vinos del furor de su fornicación son pactos. ¿Cuál es el pacto en Cristo? Un pacto santo. ¿Y qué es lo que utiliza como parte del símbolo de su pacto? Es el vino y es el pan. La gran ramera pervierte esos símbolos y los utiliza en la misa, en la Eucaristía, como un ritual de beber el vino de su fornicación. Entras en pacto con ese sistema fornicario, adúltero, ¿sí? Que está completamente alejado de la palabra del Padre Eterno, que está completamente alejado del mandamiento y que está completamente alejado del calendario bíblico del Eterno. Apocalipsis 18:3. Porque todas las gentes han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces también hay un enriquecimiento, hay un banco del Vaticanus, lugar de la adivinación, lugar del vaticinio, Vaticanus, ¿sí? Hay también un banco donde hay mercaderes que comercian no solamente con las cosas materiales, porque tienen muchas riquezas materiales, sino también comercian con las almas, con los espíritus de las personas. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con perlas. Con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, ¿sí? Entonces ese cáliz
ese vino de Babilonia, ese vino de la confusión. Babel significa también confusión, ¿sí? Es esa gran apostasía, ese gran engaño, ¿sí? Todas esas ideologías falsas es lo que nos da a beber en ese cáliz, ¿no? Esta gran ramera, ¿sí? También la palabra para vino es yayin, que también significa intoxicación, banquete, bebedor, mosto, vino, banquete. Yayin en hebreo es vino, ¿sí? Y en griego es oinos, el lagar, el vino, el oinos, ¿sí? Es también vino. Y por tanto es un pacto con sus ídolos, es un pacto con su fornicación, con lo que ella hace. Porque si tú sigues un líder, todo lo que está abajo de ese líder coincide ideológicamente y en acción y en obra con ese líder. Si tú eres una persona que está siguiendo a un hombre, maldito es el hombre que se fía del hombre, dice la Escritura. Entonces estás en maldición, ¿sí? Porque estás siguiendo a un líder, a una ideología, a una doctrina, a un dogma. Por eso nuestro único líder, nuestro único pastor es Yeshua. Y la Escritura y la palabra, a la ley y al testimonio, dice. A la ley y al testimonio. Y al que no lo entiende así, es porque no le ha amanecido, dice la palabra. Dice Isaías. Bueno, aquí en este versículo tenemos la palabra eis también, que es el Strong 1519, que es hacia adentro, siempre alcanzar ese espíritu, ese neuma que nos lleva a caer, ¿no? Es ir más hacia adentro. Seguimos entonces con el versículo que continúa. El versículo 10, capítulo 17. Y estábamos ya por el versículo 5 ya, no, sí, el 3 es el que estaba terminando de dar algún dato, pero hice el versículo 4, que es que está adornada de piedras preciosas, de perlas, un cáliz de oro con las abominaciones. Esto también lo podemos ver en Isaías 9, vamos a ir a Isaías. Es un estudio muy completo, pero muy bonito, es muy bonito. Isaías. Siempre hay cosas que se me quedan, porque es mucho lo que hay para estudiar, pero bueno. Isaías 9, a partir del 17 y 18. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus mancebos, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Con todo esto, no han cesado su furor, antes todavía su mano extendida, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinas devorará, y encenderáse en el espeso de la breña, y serán alzados como humo. ¿Sí? Entonces, entendamos que los engañadores, dice, el viejo y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira, esta es la cola. Piensa que son todos falsos profetas, los de estas religiones, ¿no? Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados, perdidos. Entonces, si tú te dejas guiar por estos engañadores, estás perdido, ¿no? ¿Y cuánto tiempo hemos estado perdidos en esas mentiras, ¿no? De estas falsas religiones del mundo? Porque todas están en concordancia y todas están de acuerdo con el mundo, y se han visto sus vergüenzas y han demostrado que realmente están con el mundo
en este 2020 fue muy evidente. Mandaban a la gente a que se pincharan, mandaban a la gente, a los niños, a los feligreses, los obligaban prácticamente en las iglesias, los hacían hacer fila para ponerse esos venenos tóxicos que son inyecciones génicas, que sabemos que hacen mucho daño, hacen más mal que bien, y la gente, creyendo en esos líderes, cayó en ese gran engaño, en esas grandes mentiras, ¿sí? Esos gobernadores que sus gobernados están perdidos. Hay que salir, por eso sal de ella, pueblo mío, sal de ese engaño, sal de esa Babilonia, de ese engaño, de esa mentira. Y aquí nos habla de quién es esta gran ramera. Así como el Mesías tiene un título y tiene un nombre, y es Rey de Reyes, Señor de Señores, esta Babilonia, esta gran ramera, también lo tiene. Dice en su frente un nombre escrito, dice: Misterio, Babilonia, la madre de las fornicaciones. Babilonia la grande, dice. La madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. No solamente es en fornicación, sino también en abominación. Es abominable lo que piensa, lo que hace, cómo hace vivir a sus líderes, cómo hace vivir a las personas que viven en esas mentiras. Entendemos que hay distintos tipos de imperios hegemónicos que han ido existiendo a lo largo de la historia. Sabemos que está el imperio egipcio, después sigue el asirio, después la Babilonia, el medo-persa, los griegos y Roma. Estos son 6, ¿verdad? Estos que he dicho. Entonces, entendemos que esta Babilonia es la Roma, está íntimamente relacionada con la Babilonia y la Sumeria, porque esos 4 últimos son de los que habla Daniel, ¿no? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma son esos imperios hegemónicos de los que habla Daniel, ¿sí? Y continúa después, en el tiempo, después del Mesías, continúa Roma hasta finalmente derivar en esas naciones europeas y finalmente en esa organización de las Naciones Unidas. Sabemos por el estudio de la Escritura que en el tiempo del fin lo que será es un gran imperio hegemónico mundial, ¿sí? Lo entendemos por la Escritura y sabemos que esta organización, esta orden mundial que abarca todas las naciones, todos los pueblos de la tierra, es esta gran bestia, y esta gran bestia es esta organización de las Naciones Unidas, es esta ONU que habla de paz y seguridad, ¿sí? Y a través de esa creación, primero, en esa ideología iluminista de la que siempre hablamos, que surge en Baviera, en Alemania, que después deriva a Francia y que finalmente se traslada a lo que es Inglaterra, y por tanto está rodeada de aguas. Es esta Inglaterra o es esta Organización de Naciones Unidas, cuya imagen es Estados Unidos de América, ¿no? Esto lo pongo en contexto para que entendamos lo que vamos a ver ahora. Entonces, esta Babilonia, esta grande madre de fornicaciones, de las abominaciones de la tierra, vemos en 2 de Tesalonicenses 2:7, y dice: porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. Entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Adón matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
aquel inicuo, cuyo advenimiento es según la operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues el Padre, el Elohim, les envía operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Elohim nos haya escogido desde el principio para salvación, para la santificación del Espíritu y fe de la verdad, ¿sí? Entonces hemos sido apartados, santificados, escogidos desde el principio para nuestra salvación, ¿sí? Entonces entendemos que esto es una operación de Satanás y a través de él este inicuo, así como el Padre Eterno manda un Salvador a través de Yeshua desde el principio, desde antes de la creación del mundo, ya ideado todo el plan de salvación de la humanidad, porque justamente la palabra Adam tiene en sí misma todo el plan de salvación del Padre Eterno. Adam empieza por la A, que es Aleph, Adam, la Dalet, la D, que es David, y la Mem, que es la M, que es Mashiach. Adán, David, Mashiach es la línea a través del Padre que va a hacer la salvación a toda la humanidad. Por tanto, Él desde el principio, desde antes de crearnos como Adán y Eva, como humanidad, porque Adán también significa eso, humanidad, pues así desde antes de crearnos, Él ya estaba ideando nuestro plan de salvación. Amén. Bendito seas, Padre Eterno. En Deuteronomio 7, del 25 al 26, también leemos algo que nos aclara este punto sobre el misterio, sobre esta Babilonia la Grande. Vamos a ir a Deuteronomio, porque el Antiguo Testamento también nos habla de el plan de salvación de nuestro Padre Eterno. Deuteronomio 7, a partir del 25 hasta el 26, dije. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Yahweh tu Elohim, y no meterás abominación, taebá, en tu casa, porque no seas anatema como ello, del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema, es maldición. Entonces entendamos que las abominaciones que nos enseñan estas iglesias, estas religiones apóstatas, son anatemas, son maldición en nuestra vida. El meter un pino que representa a Nimrod, que representa la Saturnalia, es maldición a nuestra vida. Si tenemos símbolos de una virgen o de un santo o de lo que sea, son anatemas, son maldición para nuestra vida, porque son símbolos de idolatría y de demonios, así como los paganos adoran a demonios, a símbolos, a imágenes. El pino es una imagen de esa torre de Babel, es una imagen de esos sacrificios que se hacían a esos dioses sumerios, caldeos y babilónicos. En Deuteronomio 12, del 31 al 32, también leemos: no harás así a Yahweh tu Elohim, porque todo lo que Yahweh aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban al fuego a sus dioses. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello ni quitarás de ello. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás con tu voto
con tu confianza, con tu fe, avalando un sistema político, económico y religioso. Cuando tú estás avalando que se generen abortos, un político asuma y haga leyes a favor del aborto. Entonces tú tienes que retraerte del mundo, tú tienes que quitar tu confianza, tú tienes que quitar tu voto de esos sistemas, porque si tú estás yendo con tu presencia, con tu confianza, con tu fe en esos sistemas, estás avalando, estás generando un pacto con esos demonios. Y estás, por tanto, haciendo ese sacrificio de tus hijos y tus hijas, ¿sí? Estás sacrificando a tus hijos y tus hijas a ese sistema de la bestia, a esos dioses de la antigüedad, a Moloch, a Nimrod, a Astarte, a Ishtar, a Semiramis, a Mitra, a todos esos dioses de la antigüedad que son sincretismos de este antiguo orden mundial. Es un antiguo orden mundial, no es nuevo. No es nuevo, es copiado de esa Babilonia, de ese Babel, de esa torre de Babel. Lo que pasa es que ahora hay muchas torres de Babel, no solo una, hay varias. Y están en esas organizaciones mundiales, en todas esas organizaciones mundiales que ponen ese mapa con esos 33 grados, con esos 13 laureles de cada lado, con esos símbolos del cetro del caduceo de Mercurio, con la serpiente que sube. Esos son símbolos de idolatrías. Adorar a las serpientes es un símbolo de idolatría. Beber sangres es símbolo de idolatría, de satanismo, de pactos con ese tipo de entidades demoníacas, porque son entidades que piden sangre, que exigen sangre, ¿sí? Que piden sacrificios. Por eso se llama paganismo, porque piden un pago, piden que tú vayas de rodillas hasta tal sitio, piden que sufras, piden que te flageles, piden un pago de dolor, de sacrificio, ¿sí? Piden dinero, dinero que es tiempo, es vida, ¿no? Es nuestra vida. El dinero también es una forma de pago y de pacto con estas entidades. Por eso los brujos cobran por sus trabajos, porque hacen pactos ellos también. Y después les salen muy caro salen esas cosas. Los pagas con tu propia sangre, los pagas con tu propia vida, los pagas con tu bendición, los pagas con tu salud. El Padre Eterno nos limpia de todas esas maldades. Y si las has hecho en tu vida, arrepiéntete y vuelve al Padre. Y pide que la sangre de Cristo limpie y proteja tu casa, limpie y proteja a tus hijos, porque lamentablemente los pecados de los padres caen sobre los hijos. Y muchas veces a los padres dicen, a mí no me pasa nada, yo hago brujerías, voy a que me lean el tarot, voy a esto, voy a lo otro, y a mí no me pasa nada. Y los hijos viven en la droga, viven perdidos de la vida, porque justamente los pecados de los padres caen sobre los hijos hasta la primera, tercera y cuarta generación. Terrible, terrible cosa es entrar en esos pactos con demonios. Porque el Padre no perdona, esas abominaciones. Entonces, vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Terrible, porque es la sangre, porque ella disfruta en la Inquisición. Mataron a miles de santos, persecuciones ha habido por miles. En la época de Lutero perseguían a millones de protestantes porque no estaban de acuerdo con el Papa. Perseguían a millones de protestantes porque algunos habían logrado traducir justamente la Biblia del hebreo original y se estaban enterando de qué decía la escritura original. Entonces no querían perder ese poder y mataban, los perseguían a los protestantes también, ¿sí?
Y después, cuando ya los lograban someter, cuando ya les lograban tergiversar la escritura, ya no les importaba, ya no les interesaba, ya no los perseguían. Ahora son parte de ellos. ¿Por qué? Porque ninguno hizo ningún cambio. Ninguno siguió la palabra del Padre Eterno. Ninguno siguió lo que decía la escritura. Pero muchos fueron perseguidos, muchos fueron muertos, asesinados, terrible, las cosas que hacían con Wycliffe, con todos estos que estaban en esa época y que tenían ese conocimiento y que querían dárselo a conocer a todas las personas, a todas las congregaciones. Y sin embargo, no les permitieron, los mataron, los persiguieron, los asesinaron. A unos los hacían cenizas, los tiraban al mar, horribles, cosas terribles, los prendían fuego, cosas barbaries, abominaciones. Ese es la sangre de los santos y de los mártires, de todos aquellos que aman a Yeshua. Terrible. Mártir también en la palabra hebrea es testigos, son todos los testigos de Yeshua, todos los que podían dar testimonio, los que testificaban del Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, aquí nos hace una correlación con Apocalipsis 12:11, por supuesto. ¿Por qué Apocalipsis 12:11? Porque justamente es que esta gran ramera persigue a los hijos de la descendencia de la esposa, de la descendencia de la Virgen. Dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, no han amado su vida hasta la muerte. No han amado su vida hasta la muerte. Dieron sus vidas. Eso es no amar tu vida. Eso es amar más a Cristo. Eso es amar más al Padre y a la palabra que tu propia vida. Porque sabías que te espera un gran galardón en los cielos. Porque sabías que estabas ganando las coronas de la vida. Eso no te lo dice ninguna religión, ¿eh? Las religiones no dicen estas cosas. Madre mía. Los santos que han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Por las dos cosas, por la sangre y por la palabra. Por eso de Cristo del costado sale agua y sangre. Agua es la palabra y sangre es su testimonio, es su vida que da por todos nosotros. Claro que sí. Bueno, y entonces aquí dice... otro más, a ver, Apocalipsis 13:15, es otra correlación. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore a la bestia, a la imagen de la bestia, sean muertos. Claro, lo entendemos claramente esto. ¿Cuál es la bestia? Este sistema hegemónico, político-económico mundial. La imagen de la bestia es eso que surge del protestantismo, que está en contra de esa iglesia papal, de esa iglesia de papas, pero que también hace que terminen adorando a los papas, que quieran que vuelvan a adorar a la bestia, que sigan adorando a ese sistema de religión económico y político. ¿Qué más nos dice aquí? Bueno, aquí nos habla Judas 1:6, lo voy a leer, Judas 1:6.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de la oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. ¿Sí? Son inspirados por estos que incluso a los ángeles el Padre Eterno los ha condenado a ese juicio final. Y estos demonios son inspirados por estos caídos, ¿no? Son esta raza de caídos. Segunda de Pedro 2:4 también. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndoles despeñados en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza, poniéndolas por ejemplo a los que habían de venir, sin temor y reverencia de Elohim, y libró al justo Lot, acosado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Así debemos ser nosotros, como el justo Lot. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Y principalmente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, estos son las bestias, son hombres, líderes espirituales, falsos profetas, fariseos, mentirosos, hacedores de maldad, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores. Cuidado, los que se hacen llamar hermanos, cuidado. Teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicia, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad por una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes traídas de torbellino, falsos profetas, nubes traídas de torbellino de viento, por los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es muy claro Pedro, en cómo él se refiere a esta gente. Terrible. Sus postrimerías son hechas peores que sus principios. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¡Wow! Terrible, terrible. O sea que aquí cae para todo el mundo, Aquí hay que estar con temor y temblor, y pobre de mí, este sucio
y ruin pecador. Así es como el Padre quiere que nos humillemos frente a Él solamente, no frente a los hombres, no haciendo alarde de oración y de humildad, porque eso es falsa humildad. Solo frente a Él, que nos humillemos solo frente a Él. Terrible. Entonces este ángel me dijo en el versículo 7, ¿sí? ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí vienen curvas. Aquí vienen curvas. Bueno, quería primero hablarles un poquito de lo que es el símbolo de este logo jesuita o este grimorio del Papa Honorio, ¿sí? Hay un grimorio que tiene ese símbolo, ¿sí? No sé si se acuerdan, la I, la H, que tiene como una cruz en el medio y después es una S. Este grimorio está relacionado con el número 616, que está íntimamente relacionado en gematría con el 666, que es la marca de la bestia. Entonces sabemos que este sistema tiene una marca y he descubierto recientemente que hay un símbolo que se llama el Dingir, que es una deidad sumeria, o también es el nombre de una divinidad sumeria. No sé si se ve ahí. ¿Lo ven? Ese símbolo. ¿Lo ven ese que es como un asterisco? ¿Se ve el asterisco este? Bueno, ese símbolo es un símbolo que está íntimamente relacionado con este sistema y con el sistema de las runas vikingas también, ¿sí? Estas runas es la runa Agal, que es la que simboliza el linaje de Enlil, ¿sí? Todos estos son dioses sumerios y está íntimamente relacionado esta cruz o este símbolo del Agal o Agalath, también esta runa del Futark antiguo, significa también granizo. Yo quedé flipada. Cuando lo vi, entendí muchas cosas que no entendía. En el noruego antiguo nos habla justamente de que el granizo es el más frío grano. Cristo creó el mundo de los antiguos. El granizo es el grano frío, el chaparrón de agua de nieve, el vómito de las serpientes. El granizo es el grano más blanco, es el remolino de la cúpula del cielo. Bueno, increíble toda la revelación que tiene este símbolo, esta runa, que está íntimamente relacionada con 2 runas también, que nos forman el símbolo o la marca de Harald Blatan, que es el Bluetooth o diente azul, que es el nombre de un rey danés, y es la unión de 2 runas, la runa Aglas y otra runa más, que es la runa Berkana. Forman la señal del Bluetooth. Y es increíble porque las personas que están inoculadas, no sé con cuántos inóculos, reciben y pueden enviar una señal de Bluetooth, porque lo que están instaurando, este sistema de la bestia que están instaurando, es un sistema de el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es que las personas podemos enviar y recibir señales de Bluetooth. Y por eso
El rociamiento permanente, la contaminación por aire, agua, mar, alimentos, inóculos, pinchazos por todos lados, y justamente eso nos hace tener esa conexión permanente con esa bestia, que es un superordenador. Les digo que existe un superordenador que se llama la bestia. Búsquenlo en internet, salen las imágenes en el Wikipedia, y tiene forma de X, y justamente tiene una marca, y esa marca está relacionada también con esas emergencias, ¿no? La señal para las emergencias médicas también tiene esa misma señal, esa misma runa, esa runa Dingir de la deidad sumeria. Entonces, así entendemos que es la Gran Babilonia, es esto, es todo un sistema médico, económico, político, religioso, está en todo. Es increíble cuando te das cuenta y vas revelando las cosas, te van llegando estas informaciones. Bueno, les invito a que hagan su propia investigación. Yo aquí tengo todo un estudio sobre esas runas y sobre la conexión que tiene con Tubal Caín y con el linaje de Enki, el linaje de ese dios sumerio, que es justamente la conexión entre el cielo y la tierra, entre Anu y Ki, ¿no?, de los dioses sumerios, y cómo tiene una relación también con la cruz de Jerusalén, la masonería y por supuesto los caballeros de Malta, ¿sí? También está relacionado con la hostia, el custodio de la hostia también tiene este símbolo. El logotipo de Cáritas también está relacionado con este símbolo. La rueda de Anu del culto al sol también está relacionado con este símbolo. Bueno, les invito a que profundicen. Vamos a seguir en la escritura, pero quería recalcar esto antes de entrar a lo más fuerte, digamos, de este estudio, que es la bestia, Terión, la serpiente, y que dice en el versículo 8, que has visto este misterio, esta mujer, la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, entendamos, las 7 cabezas son, aquí lo dice lo que es. Dice, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Qué curioso, ¿no? La bestia tiene esa relación directa con el dragón, con la serpiente antigua, y también tiene esa referencia como a Cristo, ¿no? Porque Cristo es, el que era y el que ha de venir. Pero la bestia es el que fue, el que no es, pero ha de subir del abismo, ¿sí? Entonces tiene una relación, un paralelismo, porque el maligno no puede crear de la nada. Él copia, es una copia del Padre Eterno. Por eso hace una religión apóstata, copia del Padre Eterno, copia imita la santidad, pero como toda copia es falsa. Imita las profecías, son falsos profetas, como el Parravicini, este es un falso profeta. ¿Por qué sé que es un falso profeta? Porque es jesuita. Él creó la cruz orlada. Esa cruz orlada es parte con la masonería. Entonces la orden de la cruz orlada no es que tenga una gran revelación este hombre, que haya tenido una gran revelación, sino que eran poseedores de conocimientos ocultos que solamente ellos tenían, y por eso los comparten con el mundo como que son revelaciones de demonios, porque son jesuitas, ¿sí? Están dentro de esas órdenes que tenían esa conexión con los caídos. Entonces está todo relacionado a través de eso. Por eso sé que él puede
acertar en lo que dice. ¿Por qué aciertan en lo que dice? Porque tienen el conocimiento de lo que van a hacer. Saben lo que va a pasar porque tienen el plan para hacerlo. Antes de hacerlo ya lo saben que va a pasar porque son los que generan esos acontecimientos. Así como los de la Orden de Baviera, los iluminados o la ilustración, todo lo que es la ilustración. Ellos generan esos movimientos ideológicos, políticos y económicos. Entonces, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Y aquí la palabra libro es la palabra biblión, que es el Strong 975, biblión o rollo. Entonces, ¿en dónde estamos escritos? ¿Cuál es el libro donde estamos escritos? La Biblia. La Biblia es ese libro que leemos en el cual nosotros mismos estamos escritos, formamos parte con ese biblión, ese rollo. Hay unos que no están escritos en este libro de la vida desde la fundación del mundo. Estos son los que se maravillarán viendo a la bestia que era, no es, aunque es. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, dice: y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es según la operación de Satanás, con grande potencia, señales y milagros mentirosos. Entonces, ¿tendrá poder? Sí, mucho. ¿Tendrá señales? Sí, muchas. ¿Hará milagros? Sí, hará milagros, pero la gente le creerá a esos milagros. Vamos a curar el cáncer. ¿Con qué? Con un pinchazo. Vamos a tapar el sol. ¿Con qué? Con tóxicos en el aire, fumigando. Vamos a curar la desertización de un lugar, desertificando todo el resto del mundo, por supuesto, ¿no? De esa forma, esos son los milagros mentirosos, los milagros que no ayudan a todos por igual, sino que sirven para unos pocos. Esos son milagros mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Elohim operación de error, para que crean a la mentira, porque no creyeron en la verdad, pues que tengan más mentira, que crean más mentiras, porque la verdad duele, porque la verdad rasca, porque es una lija que te impide estar en comodidad en este mundo. Eso es la verdad. Por tanto, pues les envía Elohim operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron con la iniquidad. Entonces, no solamente no creyeron a la verdad, no solamente negaron al Mesías, no solamente se amoldaron a este mundo, sino que dijeron: ¡ay, qué buena la mentira, qué cómoda, qué calentita! Consintieron a la mentira, a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim por vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Elohim os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu, fe de la verdad y fe de la verdad, no solamente por la santificación del Espíritu, sino también por la fe de la verdad, a la cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Amén. Amén. Así sea, Padre eterno. Así sea, porque tú eres justo y sabio. Bueno, entonces
Continuamos y dice, y aquí hay mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas. ¿Qué son las 7 cabezas? Son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Entonces, ¿cuál es la ciudad de las 7 colinas? Roma, donde está el Vaticano. Esa es la ciudad de las 7 colinas. Son 7 cabezas, son 7 montes donde se asienta la mujer. Y son 7 reyes también, estas 7 cabezas, estos 7 montes, estas 7 colinas, son también 7 reyes. Los 5 son caídos, el uno es y el otro aún no es venido. Entonces esto lo vemos en el entendimiento de Daniel. En Daniel vemos cómo él va analizando todos los imperios hegemónicos. Está Egipto, Asiria, Caldea, Babilonia, que es el tercer imperio, los medopersas, los griegos, ¿sí? La sexta, que es Roma, y finalmente la séptima, la otra que aún no es venida, pero que durará breve tiempo, o sea, este sistema religioso, este sistema económico mundial. La bestia que era y no es también el octavo y es de los 7 y va a perdición. Esta es esta organización mundial, esta organización de Naciones Unidas mundial. Esta organización tiene una asamblea general y tiene un secretario general. En este momento es Antonio Guterres, este secretario general, ¿sí? Forma parte esta organización de Naciones Unidas 193 países miembros y 2 son estados que son observadores no miembros. Uno de ellos es la Orden de Malta en Roma junto con el Vaticano y el otro es el Estado de Palestina, ¿sí? La Orden de Malta que forma parte con el Vaticano y que están en Roma, y el otro que es el Estado de Palestina. Esos son los 2 observadores. Palestina la han borrado del mapa prácticamente, ya lo sabemos, y esta orden de Malta es una orden de élite que tiene personas de la nobleza negra encumbradas. Y justamente este Vaticano, que es esa gran ramera que monta sobre esta Organización de Naciones Unidas, sobre esta Asamblea General, sobre este gobierno que se quiere organizar para ser mundial, quiere ese poder absoluto mundial, económico, político, educativo, de sanidad, religioso, en todos los aspectos de la vida, en todos los 7 aspectos de la vida, porque es el 7, esta bestia es la perfección del mal, ¿sí? Y dice que esta bestia era, no es también el octavo y es de los 7 y va a perdición, ¿sí? Va a perdición. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, mas tomarán potencia por 1 hora como reyes con la bestia. Entonces sabemos que en profecía un día es como un año, ¿sí? Y por tanto 1 hora de 24 horas que tiene un día vendrían siendo como 15 días, ¿no? Un periodo corto de tiempo. Por 1 hora simboliza también no solo eso, sino también un periodo corto de tiempo. Y sabemos que esta Organización de Naciones Unidas tiene 5 estados miembros permanentes, pero 10 que no son permanentes. Y entonces aquí habla de 10 cuernos, que son 10 reyes, que son 10 líderes de estados miembros no permanentes,
que han recibido el reino y la potencia por una hora como reyes con la bestia, como reyes juntamente con la bestia, ¿no? Entonces, estos no permanentes, ese periodo de tiempo pequeño, son 2 años. 2 años en los cuales estos reyes gobiernan, ¿no? Estos 10 reyes o 10 gobernantes que se van rotando por los distintos continentes, por las distintas zonas del plano de la Tierra, ¿no? De estos 193 países miembros, ¿no? La bestia que es y no es también el octavo y es de entre los 7, ¿sí? Es de entre los 7, ¿sí? Es de entre los 7 imperios hegemónicos. Es como Roma, es también como el primero y es también el octavo. O sea, es un imperio que tiene una parte de cada una de estas formas, de esta gran ciudad apóstata, ¿no? Y dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo, ¿sí? Estos reyes tienen consejo, o sea, está el G20, está el G7, está el G10, están los distintos consejos. Y darán su potencia y autoridad a la bestia, ¿sí? Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores, el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, si hay algo que tenemos, los que hemos estado, los que vamos a mantenernos hasta el final de los tiempos, es que hemos sido llamados, hemos sido elegidos, pero también tenemos la característica de ser fieles, de no ser adúlteros, de no ser fornicarios con los dioses del mundo. Sal de ella, pueblo mío, sal de esa institución, de las organizaciones instituidas de Babel. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces ahí nos queda bien claro qué son estas aguas que yo les decía que eran las naciones, ¿sí? El principio del capítulo nos dice con la cual han fornicado, dice, ven acá, te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Aquí en el versículo, al final del capítulo, en el versículo 15, nos dice exactamente qué son esas aguas. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿sí? Esas son las muchas aguas. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Entonces estos líderes de estos países, esta organización hegemónica mundial, va a aborrecer, ya está aborreciendo a esta gran ramera. Y dice, aborrecerán a esta gran ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces comerán sus carnes, la destruirán a esos fieles, a esos creyentes, a esa iglesia apóstata, incluso a sus feligreses, los destruirán y quemarán sus carnes con todo tipo de juicios, de enfermedades, de plagas, de pestilencias, de radiaciones, quemarán sus carnes, ¿sí? Porque Elohim ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Elohim. Entonces, estos juicios están cayendo ya
sobre esta gran ramera, sobre estas iglesias apóstatas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Les leo algunos artículos. Juicio en el Vaticano. El juicio del siglo ha llegado a su fin después de 2 años y medio con la condena de varios acusados, incluyendo el cardenal Angelo de Chiu, no sé cómo se pronuncia, por delitos relacionados con la gestión de fondos y una inversión en Londres. El juicio se centró en la inversión de 350 millones de euros de la Secretaría del Estado del Vaticano en una propiedad en Londres, pero se amplió para incluir otros movimientos financieros. Horrible, terrible, los juicios que caen sobre la ramera. 60 curas católicos, universales, eso significa católicos, han sido condenados por pederastia en Brasil en 2 décadas. Esto es del diario Sociedad El País, el diario El País, sí, el artículo del año 2023, del 28 de mayo del 2023, ¿sí? Fruto de una investigación de periodistas del diario O Globo sobre los abusos sexuales en el país con más fieles al Vaticano del mundo. Terribles, están viendo sus vergüenzas. El País también. Monja que repartía bebés. Las madres que le han denunciado y padres que lo son, gracias a ella retratan a Sor María Gómez Balbuena, fría, calculadora, una mujer con 2 caras. Terrible, terrible. Con 87 años ha sido imputada por un juez por presunto robo de niños. Las madres la acusan de quitarle los suyos. Terrible, terrible. Miles que desaparecen. Nadie sabe dónde terminan. Miles y miles que no son descubiertos. Por millones desaparecen en los túneles. Terminan formando parte de rituales, beben su sangre. Terribles abusos, terrible. Sodoma, la BBC. La BBC. Poder y escándalo en el Vaticano. Frédéric Martel. El libro que dice develar la corrupción y la hipocresía en el corazón de la Iglesia Católica. Terrible. Bares, discotecas, prostíbulos, fiestas, que no se pueden decir, clandestinas, amantes de alquiler. Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano. Ese es el título del libro de Frédéric Martel. Terrible. Nos obligaban a meternos desnudos a la piscina para tocarnos, dice. Relatos de abusos y encubrimientos que vinculan obispos y sacerdotes en Chile. Terrible. Oh, no quiero ni leer. Mucha corrupción, mucha enfermedad, mucha abominación, hechos abominables, pero al Padre nada se le escapa y sus juicios son perfectos y eternos y nada quedará sin juzgar, nada quedará sin castigo, nada quedará sin ser realmente juzgado y realmente castigado por el Padre. Porque Elohim ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Elohim. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Esta grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Terrible. Esta ciudad que trafica con todo tipo de mercaderías. Esta Babilonia
porque en una hora vendrá su juicio, dice Apocalipsis 18:10. Y dice el versículo 11, los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, aquí dice margaritas en la Reina Valera 1909, pero es el Strong 31-35, perlas, de lino fino, escarlata, seda, grana, toda madera olorosa, todo vaso de marfil, todo vaso de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, olores, ungüentos, incienso, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, siervos y almas de hombres. Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti. Todas las cosas gruesas excelentes te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido y se pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay, aquella grande ciudad que estaba vestida de lino fino y de escarlata, de grana, que es púrpura, y estaba dorada de oro, adornada de piedras preciosas y perlas, porque en una hora ha sido desolada tanta riqueza. Y todo patrón y todos los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar, se estuvieron lejos y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta grande ciudad? Porque lloran, lloran y llorarán, porque es terrible el asolamiento que recibirá por la misma parte de los mismos reyes que ella está montando, porque esta bestia que ella monta, este sistema, la avala sus calendario gregoriano, avala sus fiestas, avala todo lo que ella propone, avala sus comercios, sus negocios, pero va a llegar un punto en que ya está cayendo y va a seguir cayendo y va a ser cada vez peor y más estrepitoso ella y todo su sistema de hijas, todas las hijas de esta gran ramera, todas las otras rameras que siguen con ella, que creen en el mismo sistema. Es este gobierno tras las naciones, este sistema babilónico, calendario, fiestas babilónicas. La dejarán desolada con fuego, con juicio, la quemarán. La van a aborrecer estos reyes, estos gobiernos. Por ejemplo, Benedicto XVI también tuvo orden en Inglaterra para ser detenido en el 2012 por las denuncias que estaban haciendo desde hace mucho tiempo por los abusos a los pequeñines. Esto surgió a raíz de eso, esa persecución. En Alemania también dijeron que lo iban a arrestar por crímenes tía. Dice, tu Estado, el Vaticano, es ilegítimo, creado por el dictador Mussolini. Es un derecho temporal. Cuando es por un dictador no es un Estado legítimo. Ya ha empezado la decadencia de esta iglesia. Estos 10 gobiernos, estos 10 imperios, estas 10 cabezas, estos 10 reyes, estos 10 cuernos empezarán a aborrecerán a esta ramera, estos 10 cuernos. Ella reina sobre los reyes de la tierra, sí, pero todos la aborrecerán, porque dice que este sistema babilónico cambió junto con sus hijas todos los dogmas, los tiempos, y cambió la ley, cambió la palabra, cambió las traducciones bíblicas también. Terrible. Estos 10 reinos destruirán la aborrecerán hasta destruirla, esta ramera.
Dice, Apocalipsis se refiere a estas escenas, tanto de la bestia como de la mujer, como un tiempo avanzado, y se aproxima la destrucción de este papado, esta mujer, porque llevan vestidos, ¿no? Que está sobre la bestia, este imperio. Ya empezó su caída. Históricamente podemos ver que después de los 10 imperios romanos, que concluye en el imperio bizantino, surgieron estos 10 reyes, estas 10 toparquías, de estas 10 toparquías romanas surgen estos 10 reyes que son las naciones europeas, y fueron los 7 cuernos que dieron, y surgió un pequeño cuerno que hablaba grandes cosas, dice Daniel, en contra del Altísimo, y persiguió a los santos del Altísimo de tal manera que los vencía. Ese pequeño cuerno, este papado, esta gran ramera que es blasfema, y cambia el calendario luno solar bíblico por el de Roma, que es solamente solar, con su adoración solar. Esta ramera cambia los tiempos, cambia la ley. Esto está en Daniel 7, del 25 al 27. Dice, serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. Quita las festividades bíblicas, pone las fiestas paganas, la Saturnalia, que es la nativitis, la natividad, la Navidad, el culto a Tamuz, el 25 de diciembre, el culto a Isis, Astarte, la Reina del Cielo, que es la Virgen María, la Semana Santa, el Año Nuevo, el culto a Jano, el año Nuevo es el culto a Jano, el dios de los principios y los finales, era un culto romano, el culto a los muertos, el culto a la muerte del Mesías, nunca a su resurrección. La Semana Santa Romana no tiene coincidencia con el Pesaj, con el día en que el Mesías hace el sacrificio por nosotros y es levantado de los muertos. Movieron las fechas para poder celebrar su culto solar mitraico. Los dioses de los tiempos y de los mandamientos son cambiados, y cambian el calendario por un calendario gregoriano de Gregorio XIII. El Dominis Dei, el día domingo, también para hacer adoración, porque es el día solar, el día de Shamash, que es el dios solar, es el babilónico, en vez del Shabbat, el día de reposo, que dice la Escritura, que es el sábado. Bueno, todo esto crean ese impuestos también a los hombres a través de los papas. Por lo tanto, sal de ella, pueblo mío, dice Apocalipsis 18:4. La bestia es este imperio, esta organización de Naciones Unidas, este imperio británico que surge de esta organización de Naciones Unidas, de estos países europeos, pero que también cubre todo el mundo. Es la corona británica, también tiene esa relación con el escarlata, con el rojo, con la imagen de la bestia, que es Estados Unidos, la imagen del imperio británico, ¿sí? Surge Estados Unidos. La mujer que cabalga sobre la bestia es esta Roma, este imperio, esta organización de Naciones Unidas, o este imperio británico, este reino que siempre es vestido de escarlata. Los caballeros de Malta, que es su ejército, ¿sí? El ejército de la reina, que también tiene ese símbolo del león rojo o la franja roja, a los líderes que los visitan como sirvientes del rojo, de ese dragón rojo que también está simbolizado por esa serpiente roja, que es el imperio británico, los caballeros de Malta, ¿no? La corona roja representa la Inglaterra o la bestia, que manipula y gobierna con los monarcas y con sus líderes, estos caballeros de Malta que les nombraba antes. La sangre de los gobiernos del mundo es ese color rojo, es esa sangre que representa el rojo, la escarlata. El ejército del reino de Inglaterra también es ese gobierno
del Vaticano, es ese ejército de Malta que es para lo mismo, sirve también para el Vaticano. Ese dragón escarlata que es Satanás, la serpiente antigua, ¿no? Dicen que tienen herencia de la genealogía de la casa de David y que les corresponde al reino de David, dicen, según ellos, ¿no? Por su linaje, ¿no? En el libro de Fritz Springmeier, Linajes de los Illuminati, del año 1998, nos habla de estas 13 familias, de estas líneas de sangre, ¿no? De esta herencia del dragón escarlata o esta herencia de Satanás. Están los Astor, los Bundy, los Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell y Van Duyn. Son familias de la realeza europea, por tanto son 7 cabezas, ¿no? Están por toda la Europa, por todos los 10 reinos que son heredados desde la antigüedad, ¿no? Hay familias interconectadas como los Krupp, los Disney y los McDonald. Los Illuminati también son líneas generacionales de linajes satánicos. Es la élite de Satán, es una oligarquía ocultista que en secreto domina el mundo. Es una bestia que controla mediante la literatura, la guerra, las prácticas, la tortura, las prácticas mágicas, la política, la religión y la propaganda, la ciencia oficial de los expertos, de los ilustrados, Illuminatis, ilustrados de Baviera, ¿sí? Edith Starr Miller lo expresa en su libro Teocracia Oculta, para que busquen el libro, Conexiones de grupos ocultistas. También está Alexander Hislop, las dos Babilonias, del libro de 1981, Religión oculta antigua y religión actual. Edith Starr Miller, la Santa Sangre o Santo Crial, el legado mesiánico, las 12 tribus de Elohim. En burla, Satán hizo sus 12 linajes más uno, ¿no? El satánico. Crea el linaje Ishmaelí o la alquimia y con técnicas de asesinato. Las prácticas ocultas en este linaje, que es un linaje egipcio, celta y druida, por eso esos símbolos vikingos, por eso esa conexión con esos antiguos dioses vikingos, druidas, celtas. Un linaje en el oriente que se desarrolla a través de una magia también oriental. Viene de Occidente, pero también se desarrolla la magia oriental. Canaán y los cananitas, viene esta Astarte, después Astarga, Ashdor y finalmente Astor, que es una de las familias que nombré de estas 13 familias. Dice, la tribu de Dan fue utilizada como una semilla tipo Judas Iscariote de realeza, la realeza de Dan. De ahí viene la marca de Dan o Dinamarca, ¿no? Y por eso esta marca de Dan que viene de este rey que les nombraba al principio del estudio, que les hablaba de esta Babilonia que tiene esa marca del Kar-Dingir Raki o como Babilonia, ¿no? Tenía esa marca, tenía la marca del Dingir, la Babilonia, ¿no? Tenía ese símbolo. Es increíble cómo está todo conectado y cómo se muestra. Esta antigua escritura nórdica, que es la escritura de las runas, es el Aglas y el Vajarkan. Son runas que corresponden a las iniciales del nombre del Harat Blatan, conocido en inglés como Bluetooth o diente azul. Este monarca danés del siglo X
fue famoso por unificar Dinamarca y Noruega en un acto que simboliza la conexión y la colaboración entre territorios dispares. También surge a raíz de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, que sabemos que acuña esos derechos humanos que excluyen a Dios, o sea, excluyen los derechos divinos, los derechos naturales, para pasar a ser derechos humanos y reconocernos como personas que son seres o individuos que tienen una relación con el derecho marítimo de las personas como mercancías, ¿sí? Cuidado ahí, hay todo un tema ahí para poder aprender y estudiar y seguir en esta madriguera del conejo, ¿no? Tiene muchas capas esto. Pues esta realeza de Dan surge también este linaje de 13 familias, finalmente copiando la realeza de Elohim en Yeshua, este caso satánico en el que ponen como la imitación de estas familias, de este linaje de David, a través de su sangre, desde el linaje de David y desde este Jesús creado, ¿no? Entendamos que esto es este Bluetooth, es un guiño a esa idea de unificación de los creadores de la tecnología Bluetooth, que adaptaron esta simbología para representar su objetivo y conectar dispositivos electrónicos de diferentes tipos, incluso seres humanos. Es el Bluetooth de los cuerpos o el Internet de las cosas, ¿sí? Del que nos hablaba Klaus Schwab, ¿sí? Esta es la gran ramera, la gran ciudad sentada sobre muchas aguas, vestida de lino fino, escarlata, púrpura, son los colores que identifican a la ramera, a la Babilonia la grande. Estos son los atuendos de esta iglesia que es apóstata, esta iglesia apostólica y romana, ¿no? Que es universal, eso significa católica, es universal, o sea, es del mundo, del universo. Todos los pueblos le rinden culto y ella dirá: no soy viuda. Los reyes de la tierra le besan la mano. Besar la mano es un saludo masónico, es un símbolo del grado 33 de la masonería. Viene del número de ángeles, el 33, que cayó junto con Lucifer, el tercio, ese tercio es el 33, junto con Lucifer, que es el diablo y Satanás. Hasatán, el adversario, ya que es un tercio de 100, ¿sí? Es el tercio, el 33,33, por eso es el grado 33. En Ezequiel 5:12 dice: y una tercera parte de ti morirá por pestilencia, hambre, otra caerá a espada, otra esparciré a todos los vientos y espada tras ellos. Ezequiel 5:2. Apocalipsis 9:18, la tercera parte de la humanidad fue muerta y por estas 3 plagas, fuego, humo y azufre, o sea 3, que salían de sus bocas. La tercera parte por 3, el 33. Zacarías 13:8, y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Zacarías 13:9, y meteré la tercera parte en el fuego y la refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Apocalipsis 8:7, el primero toca la trompeta y se quema la tercera parte de la tierra, y se quema la tercera parte de los árboles, y se quema la tercera parte de la hierba. Entonces la tierra son pueblos, los árboles son los justos y la hierba verde los hombres, ¿no? Apocalipsis 8:8, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto ya lo hemos estudiado, que son las naciones.
Apocalipsis 8 del 10 al 11. Apocalipsis 12:4, su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Y el malaj, el enviado, el ángel, el mensajero, lo vio eso, este enviado que es este hijo, no este enviado, este mensajero. Apocalipsis 8:12, 9:15, 8:9, segunda de Samuel 18:2. Y envió Daniel, sombra del Mesías, dice aquí, una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisadai, hijo de Sorbiá, hermano de Joab, y una tercera parte bajo el mando de Jai, el geteo. Y el rey dijo al pueblo, ciertamente yo también saldré con vosotros. O sea, ahí nos hace ese entendimiento de cómo se manifiesta y el Padre revela las obras de la oscuridad. Y cómo nosotros también debemos revelar la verdad y debemos denunciar las obras de la maldad y de la impiedad. Bueno, yo creo que esto así, ya para finalizar este estudio sobre la ramera y la bestia, creo que ha quedado bastante completo y bueno, espero que sea de gran edificación para todos. Después, cuando lo cuelgue en internet, voy a completar con símbolos y con imágenes para que poder hacerlo de una forma más didáctica y que sea más gráfico también, para que todos lo puedan ver. Así que bueno, ahora abro micros para que todos hagan su participación. Quiero escucharlos, a ver qué les ha parecido. Bueno, pero también son tiempos fascinantes, también es muy bonita la revelación que nos protege al ser revelados en nuestra vida, todo este conocimiento. Ese conocimiento nos ilumina la mente, nos ilumina el entendimiento, y también somos faro para otras personas que están en la oscuridad. Entonces tienes un poder en tu palabra de manifestar esa luz del Mesías y ese entendimiento de la verdad, y es mucho más responsabilidad, pero también es mucho más bonito porque no lo vives desde el miedo, lo vives desde el empoderamiento del conocimiento. Es otra historia, no tiene nada que ver, te llena de alegría, te llena de gozo y te llena de una paz que ahora mismo nadie te puede entender. Yo estoy aquí al lado, se están tirando cuetazos Israel e Irán aquí al lado mío, y yo estoy tan tranquila en mi casa. ¿Me entiendes? O sea, es algo que tú sabes que ya estás en manos del Padre Eterno, no amas tu vida más que a Él, entonces te pones a su disposición para hacer su obra y estás tan ocupada en eso que sabes que son momentos en que van a suceder cosas, en que están pasando cosas, y lo único que hacen es confirmarte lo que tú estás estudiando, confirmarte lo que tú estás entendiendo. O sea, es increíble. Para nada, y más cuando tienes la llave de la, digamos, de la forma de interpretar, cuando tú entiendes el vocabulario y vas a las palabras y entiendes el significado original. Entonces no hay forma que te puedan inventar otra cosa que no es, porque la misma escritura te está diciendo lo que es. No, pero qué alegría, qué felicidad es entenderlo y darte cuenta, ¿no? Y ver el avance y el progreso que vas haciendo en cómo van cayendo esos velos que te impedían ver, o cómo van cayendo esos velos que te impiden
retener el entendimiento, porque a veces te pasaba que escuchabas algo, que lo entendías en el momento, pero te entraba por aquí y te salía por aquí al momento, y ya se te olvidaba. Y ahora cada vez eso te pasa menos, cada vez vas asimilando más las cosas, porque son más reales, porque son, como dice Alejandra, más de lo que está pasando. Sí, es una felicidad. Mira, y te digo, te rejuvenece, te ilumina el rostro, te da alegría, te da gozo, te da paz. Todas esas bendiciones que no tienen un precio, no pueden tener nunca un precio, porque es invaluable. Y después es lo otro, te da un poder para la oración, te da un poder para vos, para tú pedir, para tú clamar al Padre por cualquier cosa que te esté pasando, clamar. Y incluso desde el sufrimiento. Fíjate, a veces nos pasan cosas difíciles, nos pasan cosas complicadas, y dar gracias. Doy gracias, Padre, porque con esto me estás reforzando en el espíritu, estás debilitando mi carne, pero me estás reforzando en el espíritu. Él pide eso, Él pide que nosotros le alabemos incluso en la calamidad, incluso en la tribulación. Y entonces esas oraciones son tan importantes para Él, porque Él ahí le dice al Satán, mira, ¿ves cómo sí me quiere? Como le decía con Job, dice, ¿ves cómo mi siervo Job sí me quiere, me cuida y me alaba incluso en sus problemas? Entonces el Padre ama esos corazones y nos pone pequeños obstáculos, nos da pequeños varillazos muy sutiles, como para rectificar el cuerpo, porque sabe que de esa forma podemos expresar mejor el espíritu en nuestra vida, contristando el cuerpo. Todo lo que sea material para estudio, bienvenido sea, sí, claro. Igual si encuentras algún artículo que ilustre los estudios que vamos haciendo, las cosas que tú vas descubriendo, todas esas cosas tú compártelas, porque si no sirven para edificación de algunos, siempre para alguien le van a servir. Y a veces una palabra, tú te inspiras de un salmo y quieres compartirlo, pues a veces es la palabra justa que necesita una persona en ese momento. Así que sí, todo lo que podamos compartirnos para edificación, bienvenido. Sí, cariño. Bueno, un beso grande a los dos. Vamos a hacer una bendición, ¿sí? Para cerrar y ya nos vamos. Padre eterno, te doy gracias por este día, te doy gracias por el estudio, te doy gracias por las almas de estos estudiantes, de estos hermanos tan queridos en Yeshua, que compartimos este mismo amor del Padre, que compartimos este mismo sentir y este mismo pensar. Te doy gracias por tu revelación, por iluminar sus vidas, por iluminar sus corazones y sus mentes para recibir todo el Evangelio y toda la palabra y toda la revelación de tu Apocalipsis, Padre Santo. Te doy gracias. Amén. Amén, chicos. Un beso grande. Muchas bendiciones para todos. Gracias. Bueno, un besito, chicos. Nos vemos. Chao. Que Yahweh te bendiga, Ariel. Que Yahweh te bendiga, Ale. Bendiciones, cielo. Chao, chao. Chao, cariño.